Mi nombre es Jacob Sanabria, mi esposa es Arlene Sanabria. Llevamos aproximadamente un año liderando nuestro grupo. En nuestro grupo tenemos jóvenes, tenemos madres solteras, tenemos parejas, tenemos personas más adultas. Buscamos siempre ser parte de la vida de ellos más allá de las reuniones semanales. Que ellos sepan que somos una familia, que ellos se sientan en confianza y sepan que cuentan con nosotros. Ellos comparten las necesidades que tienen y oramos juntos por ellos. Y también nosotros compartimos con ellos por las diferentes retos que estamos viviendo para que ellos sepan también que nosotros contamos con ellos como una familia. Nuestro tiempo de estudio bíblico es más bien es compartido. Nosotros no estamos allí para darles una clase, sino que nosotros lideramos la discusión y estamos todo el tiempo animándoles a participar. Es interesante porque al principio nuestro reto mayor era ayudarlos a perder el miedo de hablar, de compartir, pero fuimos bastante intencionales en dejarles saber que ellos iban a ser los maestros y nosotros íbamos a aprender de ellos. Y también tenemos personas que han sido pastores, que también nos da la oportunidad de crecer con ellos, aprender de ellos y un privilegio para nosotros también ser parte de su crecimiento espiritual en el grupo. También buscamos servir juntos y compartir las bendiciones que recibimos de Dios todos los días. Y tratamos de encontrar un lugar fijo a donde ir, pero el Señor ha abierto puertas para ayudar a familias en necesidad. Familias que están adoptando niños, acogiendo niños, madres solteras, personas ancianas, no videntes. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas familias. En nuestro compartir podemos ir a un parque, podemos hacerlo en casa, en una casa, donde sea. Realmente la idea es compartir, tener un buen rato, de conocernos. Lo lindo es que ellos invitan a otros. Siempre tratan de que otras personas vengan y experimenten la vida en comunidad. Y es importante porque sabemos que muchas personas quizás no van a querer ir a una iglesia, pero siempre van a estar bienvenidos a nuestra casa. Y eso es lindo. Como líderes de grupo, siempre, ¿verdad? Le pedimos a nuestros hermanos en la fe que nos mantengan sus oraciones para sabiduría, que el Señor nos renueve la fuerza toda la semana, todos los días, y que nos use como instrumento para poder llevar un mensaje, ¿verdad? Dar una palabra de consolación de lo que Dios tenga para esa persona, como individuo, como pareja, como grupo. Hola iglesia, espero que estén bien. Estamos ya preparándonos. En unos minutos vamos a comenzar el servicio de adoración y mi esperanza es que el Señor pueda hablar a tu corazón el día de hoy, que Él pueda enseñarte cómo confiar en Él aún en medio de crisis y aún cuando no has visto lo que quieres ver en tu vida. El Señor tiene algo especial para ti, así que quiero invitarte a que prepares tu corazón. También quiero invitarte a que prepares los elementos. Si eres un creyente del Evangelio, más adelante al final del servicio vamos a tomar la cena del Señor juntos y a recordar que Él nos ha mostrado que podemos confiar en Él al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Así que te animo a prepararte. Quiero recordarte también que si no has estado viniendo a nuestros servicios, ya tenemos servicios en vivo a las 11 de la mañana en el campus de Grand Prairie y a la 1 de la tarde en el campus de Pioneer. Y justamente hoy también comienzan nuestros ministerios de niños. Ya niños y adolescentes pueden tener ministerio mientras nosotros estamos en el servicio. Así que te animo a que tú puedas hacer planes de participar en los servicios de adoración en vivo. Si estás viendo esto ahorita a las 11 de la mañana, puedes llegar a tiempo a la 1 de la tarde al campus de Pioneer. Así que apaga esto, ve a cambiarte de ropa y prepárate para venir a la iglesia. También quiero recordarte, hoy a las 5:30 de la tarde tenemos un momento glorioso, un momento hermoso como iglesia. Todos nuestros campus, todos nuestros servicios, tanto en inglés como en español, vamos a unirnos en el lago Viridian y vamos a cantarle al Señor, a adorar al Señor por un ratito y vamos a ver también a más de 60 personas ser bautizadas y pues demostrar públicamente que su fe está en el Señor Jesucristo. Así que yo te animo a que hagas planes de estar también presente en este evento. Si tú estás en esta área, es un evento al aire libre, así que no hay muchas preocupaciones con esto del COVID. Ven preparado con tu mascarilla y todo esto, pero puedes estar con tranquilidad. Va a ser un momento lindo.
Y también quiero decir esto, si tú no te has bautizado y quieres bautizarte, hay tiempo de que te bautices en esta celebración de bautismo. Así que simplemente ahorita mismo agarra tu teléfono, manda un texto con la palabra conectar al 94253, llena el formulario que aparece ahí rapidito y uno de los pastores de tu iglesia, ellos están listos ahorita, dispuestos para ayudarte en este proceso, así que ellos te van a llamar en cualquier momento para que tú puedas ser parte de esta celebración de bautismo. Amado iglesia, como ya les digo, el Señor está haciendo cosas hermosas, ya estamos a punto de comenzar nuestro servicio en unos minutitos más. Aprovecha este momento y comparte el servicio en tus redes sociales para que otros también puedan experimentar el Evangelio por medio de esta herramienta que Dios nos ha amado. Que el Señor les bendiga y que el Señor hable a su corazón el día de hoy.
Por muchos años traté de crecer en mi fe individualmente. No atendía a grupos, sino que trataba de enfocarme en crecimiento, el estudio bíblico independientemente. Mi esposa me proveyó apoyo, ayudándome a entender de que la iglesia es un cuerpo, no es una sola persona. Al unirme al grupo de discipulados, pues me ayudó a entender el concepto de lo que en realidad es la iglesia. Cuando pensaba entrar en un grupo, y por lo cual tardé muchos años en hacerlo, era el temor de tener apertura, de compartir mis secretos más íntimos, mis debilidades mayores con otras personas. Poner esas debilidades pues era exponerme crudamente a quien yo soy. Me causaba mucha ansiedad. Me cohibía porque pensaba que no tenía el suficiente entendimiento bíblico o conocimiento bíblico para poder compartir con otros. Una vez entro al grupo y yo me doy cuenta que no soy diferente al resto de ellos. Y así pues me proveyó apertura y confianza a poder compartir con ellos y ver que ellos tenían la confianza de compartir conmigo. Para ser parte del cuerpo de Cristo no hay que tener un doctorado en estudios bíblicos. El Señor llamó a los apóstoles, los cuales eran personas sin educación. Y entiendo que a través del Espíritu Santo, pues Él nos provee la fortaleza y Él nos equipa para lo que nos esté llamando a hacer. Y a través del grupo, pues he visto el Espíritu Santo trabajar a través de nosotros, ver que es fácil socializar con otros hombres, en mi caso, que al igual que yo queremos crecer en Cristo, queremos mantenernos enfocados y seguir el camino que Cristo nos manda a seguir. Yo no soy una persona que me sé los versículos de memoria, no tengo un doctorado ni una maestría en teología, pero sí encuentro y entiendo que cada persona tiene un don espiritual y puede aportar y puede ayudar a otros a crecer. Lo hablo por experiencia propia. Entrar en un grupo cambiará su vida y van a mirar hacia atrás y pensar ¿por qué no lo hice antes? Aquí estamos una vez más para darles la bienvenida y saludarles. Queremos darle la bienvenida a nuestro servicio virtual, un lugar que nos permite mantenernos conectados como una familia, no importando las fronteras. Así que queremos que te sientas como en tu casa y queremos ser una familia que camine contigo en tu jornada espiritual. Así que gracias por conectarte cada domingo y gracias a ti que nos visitas por primera o segunda vez. Nos encantaría poder saber que estuviste con nosotros y cómo podemos ayudarte. Así que nos puedes dejar saber enviando un mensaje de texto con la palabra conectar al 94253 o por medio de nuestra página web iglesiafielder.org/conectar y vas a poder llenar un corto formulario donde nos dejas saber que estuviste aquí y cómo podemos servirte. Seguimos con nuestra serie de mensajes Viviendo un Sueño, en donde seguimos descubriendo cómo la voluntad de Dios es perfecta y su tiempo es perfecto y cómo nosotros podemos responder. Así que prepara tu corazón para poder recibir esta palabra, pero también para poder responder, porque hemos orado para que Dios te hable de manera especial. ¿Y qué tal si preparamos nuestros corazones, reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida y adorándole? Iglesia Fielder, vamos a adorar a Dios. Buenos días, familia Fielder, y a todos aquellos que se nos acaban de unir. Gracias a Dios por este hermoso día. Y no sé cómo te encuentres esta mañana mentalmente, emocionalmente, pero permite que el Señor llegue a tu corazón a través
de este salmo, el Salmo 57, versículos del 7 al 11. Escucha con atención. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía. Despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Acerquémonos a su presencia en acción de gracias, en adoración y en alabanza. Cante con nosotros. Jesús, nuestro camino, la roca quien nos sostendrá, por siempre reinará. Naciones se estremecen, nuestra confianza está en Él, en el nombre de Jesús. Alza su nombre. Jesús, en ti confiamos. Eres el Rey por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, y en tu nombre es la victoria. Eres el Rey por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, su nombre es la victoria. Perfecto, perfecto en tus caminos, reinas en justicia y en amor. A ti todos vendrán. Tenemos esperanza, anclada está en tu nombre, en el nombre de Jesús. Saltamos tu nombre, oh Jesús, en ti confiamos. Eres por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, y en tu nombre es la victoria. Eres el Rey por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, y en tu nombre es la victoria. En tu nombre, en Jesús. Alza tu voz, alzamos compasión, come on. En nombre de Jesús, siempre tú reinarás, tu reino es sin fin. Alzamos compasión, en nombre de Jesús, siempre tú reinarás, tu reino es sin fin. El Rey por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, en tu nombre es la victoria. Eres el Rey por siempre eterno, único Dios te exaltamos. Eres el Rey por siempre eterno, y en tu nombre es la victoria.
victoria. Y cuán fácil es reconocer que Jesús es nuestro Rey cuando recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a adorarle con gozo y agradecimiento. Canta con nosotros. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Eres fiel. Eres fiel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias. Oh, mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Hey. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Eres fiel. Eres fiel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias. Oh, mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, gracias, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Mi alma clama por ti. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te amamos. La gloria y la honra son para ti, Señor. Qué maravilloso es poder. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? No solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, sino también por quién es Él. Por su maravillosa
y extensa e infinita identidad. Vamos a decir que es digno. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. No hay. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Oh, vivo por ti. Él es santo. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, solo por ti, Cristo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. No hay nadie más. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Es digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Oh, vivo por ti. Oh, tanto como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Llevar tu amor al mundo. Sí, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Construiré mi vida en tu amor. Ahí
José, ven. Déjenme ir. Déjenme ir. José, el faraón demanda tu presencia. Quiero comenzar haciendo una confesión. Quiero confesarte que honestamente a mí me cuesta mucho trabajo confiar en otras personas. Yo examino mi vida y me he dado cuenta que me cuesta, se me hace difícil confiar en otros. Y esta semana me puse a pensar por qué me cuesta tanto trabajo y me di cuenta de que se me hace difícil confiar en otras personas porque ha habido personas en el pasado que han roto esa confianza y por lo tanto entonces me cuesta cuando no conozco a alguien bien y me cuesta confiar en esta otra persona. Se me hace difícil. De hecho, me puse a pensar y traté de analizar cuál fue la primera vez que alguien rompió la confianza, así que me lastimó y que me acuerdo. Y me acordé de algo que sucedió en el 3er grado. O sea, hace ya casi 30 años, hace un montón de tiempo. En el 3er grado yo tuve mi primera novia, lo voy a decir así entre comillas, porque yo ni siquiera me atrevía a hablarle a esta muchacha. Así que el pequeño Ender en el 3er grado le gustaba a esta chica, pero ni siquiera me atrevía a hablarle y por lo tanto lo que hice fue pedirle a mi amigo que le preguntara a la muchacha si quería ser mi novia. Yo sé que esto es patético, pero de alguna manera esta muchacha dijo que sí. Y la relación funcionó de la siguiente manera. Por los próximos días después de eso, como yo no tenía el valor de hablarle a ella, yo tomaba una gran porción del poquito de dinero que mis padres me daban para el almuerzo en la escuela, le compraba un dulce, un chocolate o algo a esta chica, se lo daba a mi amigo para que mi amigo entonces se lo entregara a la chica. Yo creo que un par de veces tal vez yo se lo di a la chica y seguí caminando porque no tenía el valor de hablarle a ella. Y así duró esta relación por varios días, hasta que un día yo estaba en el recreo en la escuela y vi a la chica muy fresca comiéndose el dulce que yo le había regalado, pero muy fresca también con un muchacho más grande, un muchacho del 5º grado. Y obviamente eso destrozó mi pequeño corazón en el 3er grado. Y lo peor de todo es que cuando corría donde estaba mi amigo para contarle lo que acababa de ver, resulta que ya él sabía que esto estaba sucediendo. Y no solamente eso, sino que ya se lo había contado a otros compañeros de clase y fui el hazme de reír de la clase por unos cuantos días. Recuerdo que en ese momento sentí que alguien había roto mi confianza y desde ese momento, algo que sucedió hace casi 30 años, eso marcó mi vida. Y en ese momento yo aprendí algo que muchos de nosotros, sea que lo sabemos o no, lo practicamos. Yo aprendí a defender mi pobre corazón y a no confiar en las personas. Y obviamente esto hace difícil tener amistades y tener relaciones profundas, porque cuando no confías en las personas es muy difícil que otras personas puedan ser una bendición en tu vida. Pero yo aprendí en ese momento de esa lección valiosa que me cuesta confiar en otras personas. Y yo sé que yo no soy el único al que le cuesta confiar en otros. De hecho, tal vez tú has pasado por situaciones mucho más dolorosas que esa que yo pasé en el 3er grado y sabes que esas situaciones han hecho que te cueste trabajo confiar en otros, que ha hecho que te cueste trabajo que abras tu corazón a otras personas y que tengas confianza en una relación porque tienes miedo de que alguien te lastime. Y también sé que lamentablemente hemos aprendido a que si vamos a confiar en alguien, entonces esa persona tiene que comprobarnos que podemos confiar en ellos, tiene que probarnos que podemos entregarle nuestra confianza. Y lamentablemente también hemos aprendido a aplicarle esta misma lógica a Dios. Pensamos que Dios tiene que probarnos de diferentes maneras que podemos confiar en Él antes de que confiemos en Él. Olvidamos por completo que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre y que nos creó con un propósito maravilloso porque nos ama y lo tratamos como un ser humano cualquiera. Y pensamos que Él tiene que ganarse nuestra confianza antes de nosotros confiar en Él. Hermanos, yo tengo que decirles esto, es necesario que lo entendamos. Dios no tiene que comprobarnos absolutamente nada.
De hecho, ya Dios hizo todo lo que Él podía hacer para mostrarnos que podemos confiar en Él. Él envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Eso es y debería ser suficiente para nosotros. Pero lamentablemente muchas veces no lo es. Muchas veces luchamos con esto y queremos que Él nos pruebe de diferentes maneras que podemos confiar en Él. Y lo que esto hace, mis amados, muchas veces es que nos perdamos las bendiciones que Dios quiere darnos. Porque yo quiero que entendamos hoy, mis amados, que para nosotros poder experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es necesario que confiemos en Él antes de que esas bendiciones lleguen. Eso es lo que vamos a aprender hoy al estudiar los capítulos 40 y 41 del libro de Génesis. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras allí. Quiero que sepas, vamos a leer bastante de la Biblia hoy. Y vamos a continuar esta serie de mensajes llamada Viviendo un Sueño. Hemos estado estudiando la vida de José y hasta este punto hemos visto que Dios le dio unos sueños a José y José tuvo el valor y la fe de compartir estos sueños con sus hermanos y resulta que sus hermanos, por la envidia de estos sueños, terminaron vendiendo a José como esclavo. José les contó que Dios le había mostrado que un día ellos se iban a postrar ante él y por eso lo vendieron como esclavo. Luego, al ser esclavo en Egipto, él terminó sirviendo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y a pesar de que era un esclavo, José fue fiel a Dios y José hizo todo lo que él podía hacer para vivir una vida justa. Y aún así, la esposa de Potifar lo acusó de que él trató de acostarse con ella, cuando en realidad era ella la que quería estar con él y él dijo que no. Por supuesto, Potifar le creyó más a su esposa que a él y José terminó en la cárcel a pesar de haber hecho lo justo delante de Dios. Y ahí en la cárcel, podemos decir hasta cierto punto, le estaba yendo medio bien, era administrador ahí en la prisión, pero era un prisionero. Estaba encarcelado, esperando a que Dios hiciera algo a su favor. Y lo que vamos a ver en los próximos capítulos que vamos a estudiar hoy es que Dios se movió, pero no de la manera que él esperaba. Quiero que comencemos leyendo los versículos 1 hasta la primera parte del 4, dice así. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Al José estar en la prisión, podemos ver que aparecen en escena tres personajes: el faraón, de quien vamos a hablar más adelante, y también el copero del rey y el panadero del rey. Y estamos hablando de los jefes de estas dos funciones, del copero y del panadero. Y cuando pensamos en estas funciones, también en nuestro contexto, pensamos que no eran personas muy importantes, pero quiero que sepan, amados, que en este contexto eran personas de mucha influencia, eran personas de confianza para el faraón. No cualquier persona podía ocupar estos cargos. Estos hombres tenían la responsabilidad de asegurarse de que todo lo que viniera a la mesa del faraón fuera de calidad. La comida y las bebidas, el panadero la parte de comida, el copero la parte de la bebida, tenía que ser todo un producto excelente para el rey. Pero no solamente esto, sino que parte de la función de estos hombres era asegurarse de que la comida era comida sana, de que nadie en la cocina o algún otro infiltrado había tratado o trate de envenenar al faraón por medio de la comida o por medio de la bebida. Así que no cualquier persona ocupaba estas funciones. Tenían que ser personas dignas de confianza, eran personas muy influenciales y muy cercanas al faraón. Y tal vez eso te hace preguntarte entonces, ¿por qué rayos estaban en la prisión con José? ¿Por qué el faraón los mandó? Y no sabemos con toda seguridad, pero muchos historiadores coinciden en que muy probablemente el faraón había tenido algún banquete y luego de ese banquete se enfermó terriblemente pensando que alguien lo había envenenado. Entonces él envió tanto al copero como al panadero a la prisión hasta descubrir quién le había hecho daño, quién había hecho que él se enfermara. Y esto hasta cierto punto tiene sentido. Les digo, no lo sabemos con seguridad, pero tiene mucho sentido. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que no es coincidencia que estos hombres estaban allí. Eso era parte del plan de Dios para lo que Él iba a hacer en la vida de José. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar en la vida de José en los siguientes versículos. Yo quiero que sigamos leyendo desde la segunda parte del 4 hasta el 15, dice así.
Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlo, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que enfrente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo les ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya aclarado. Háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Vemos que José empieza a tener interacción con estos hombres y resulta que ambos habían tenido un sueño y recuerden que en aquella época los sueños eran vistos como señales de Dios, eran vistos como que Dios estaba hablando. Y por lo que podemos ver en el capítulo 37 en la vida de José y en estos 2 capítulos que estamos estudiando hoy, al parecer José tenía la habilidad de interpretar sueños. Dios le había dado el don y la habilidad de interpretar estos sueños. José le interpreta el sueño al copero y le dice que dentro de 3 días él iba a ser liberado y iba a ser puesto nuevamente en su posición de influencia junto al faraón. José entonces ve esto como una buena oportunidad y tiene sentido. Este hombre que estaba frente a él, a quien él estaba ayudando en ese momento, pronto iba a estar justo al lado del faraón. Así que José le dice, por favor, háblale de mí. Dile que yo soy inocente, dile que yo no he hecho nada malo, yo no merezco estar aquí, yo he vivido una vida justa. Y José entonces espera que al hombre ser liberado pueda ayudarlo. Pero cuando seguimos leyendo la historia nos damos cuenta de que aunque ese era el plan de José, Dios tenía otros planes. Dios estaba obrando de una manera diferente a la que él esperaba. Vamos a seguir leyendo para que vean cómo funcionó todo. Dice así, al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó a que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Podemos ver que el panadero también comparte sus sueños con José, pero no fue tan favorable como el del copero. Resulta que el faraón iba a ser, el panadero iba a ser ejecutado más adelante y José le dice, esto es lo que va a pasar dentro de 3 días. Y vemos también que justamente esto es lo que sucedió. El copero fue restituido y una vez más tiene la oportunidad de servir junto al faraón muy cerca de él y el panadero terminó siendo ejecutado. Muy probablemente el faraón descubrió que él fue el que trató de envenenarlo o tuvo algo que ver, así que por eso fue ejecutado. Pero lo que quiero que notemos aquí es cómo probablemente se estaba sintiendo José en este momento.
Porque otra vez José había interpretado estos sueños para estos hombres y probablemente él pensaba, ahora sí voy a salir de aquí. Yo ayudé a este copero, le dije lo que iba a suceder y justamente esto es lo que sucedió. Así que probablemente él le va a hablar bien de mí al faraón y voy a salir de esta prisión donde estoy injustamente hablando. Pero cuando leemos el versículo 23 nos damos cuenta de que en realidad eso no fue lo que sucedió. Dice allí claramente que el versículo 23 que el copero se olvidó por completo de José, que ni siquiera se acordó de él. Y en el siguiente capítulo vamos a leer que por 2 años este hombre ni siquiera se acordó de José. Yo quiero que pausemos por un momento y pensemos en cómo José se debió haber sentido en este momento. Porque quiero recordarles lo que había hecho José hasta este momento, cómo había vivido José hasta este momento. Les recuerdo que Dios le dio unos sueños a José, Dios le mostró que él iba a suceder algo lindo en el futuro, que sus hermanos iban a postrarse ante él, y él compartió los sueños que Dios le dio con sus hermanos, y esto hizo que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Quiero recordarles que José, aún siendo esclavo, fue fiel a Dios. Sirvió a su amo, a un hombre llamado Potifar, y le fue fiel a Dios, a él y a Dios y a la amo también, obedeciendo en todo. Aun cuando la esposa de su amo quiso estar con él, él dijo, esto no está bien, así que no lo voy a hacer. Y a pesar de que él fue fiel a Dios e hizo lo justo delante de Dios, él terminó arrojado en una prisión. Y ahora él había ayudado a este hombre, le había hablado del poder de Dios. Este hombre dijo, Dios es el que me dio la habilidad, estaba siendo fiel a Dios, hablando en nombre de Dios a estos dos hombres. Y este hombre, en lugar de acordarse de él, se olvidó de él por completo por lo menos 2 años. Pensemos en un momento, ¿cómo se debió haber sentido José? Yo les puedo decir cómo yo me hubiese sentido en ese momento, frustrado. Y probablemente, si eres honesto, tenemos que reconocer que tú también te hubieses sentido frustrado. Porque no parece justo, nos cuesta trabajo entender que después de vivir una vida justa y de obedecer a Dios en todo y de seguir los sueños de Dios, estas son las cosas que están pasando en la vida de José. Probablemente nosotros en esa posición hubiésemos dicho, Dios, ¿cómo quieres que confíe en ti? Si yo he estado siendo fiel a ti, mira lo que está pasando en mi vida. Yo reconozco que muy probablemente yo me hubiese sentido así. Y sé que muy probablemente tú también te hubieses sentido así. Pero esto nos muestra, mis amados, que nosotros hemos aprendido, como ya dije al principio, aplicarle a Dios lo mismo que Él hemos aplicado a otros seres humanos. Esto nos demuestra que pensamos que Dios tiene que probarnos, que podemos confiar en Él antes de que confiemos en Él. Y tal vez esta gráfica te ayude a entender lo que estoy diciendo. Quiero explicártelo de esta manera. Cuando nosotros experimentamos una crisis, todos nosotros seres humanos experimentamos crisis, eso es una buena oportunidad para nosotros acercarnos a Dios. Tal vez esto nos lleve a orar y buscar a Dios. Y esto es algo bueno, ¿verdad? Pasamos por una crisis y buscamos a Dios, oramos a Dios. Y cuando oramos a Dios en medio de una crisis, generalmente lo que hacemos, nuestra tendencia, es pedirle a Dios que nos dé de su bendición. Dices, ¿a qué te refieres con eso, Endor? Bueno, cuando estamos pasando por una crisis, básicamente lo que hacemos cuando oramos es pedirle a Dios que nos saque de esa crisis, ¿verdad? Si estamos pasando por un problema de salud, decimos, Señor, trae sanidad. Si estamos pasando por un problema financiero, decimos, Señor, provee para nuestra necesidad. Si estamos pasando por un problema emocional, decimos, Señor, ayúdanos a saber cómo manejar. Pedimos la bendición del Señor. Y en nuestra mente, sea que lo decimos o no, sea que lo pensamos o no, sentimos que si Dios nos da esa bendición, entonces nuestra confianza en Él va a crecer, vamos a creer más en Él, porque obviamente Dios nos bendijo, entonces eso ayuda a que nuestra fe crezca y entonces pensamos, eso nos va a ayudar en la siguiente crisis que pasemos. Esto es más o menos cómo operamos, cómo funcionamos. Y honestamente hablando, como humanos, esto tiene sentido. Yo quiero recordarte, mis amados, que Dios no es humano, que Dios tiene un plan mucho más grande que el nuestro y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y que aunque esto pueda tener mucho sentido humanamente hablando, hay un problema grande con esto. Y el problema es que nosotros creemos saber lo que es la bendición.
Nosotros creemos saber lo que es mejor para nosotros y cuándo recibir lo que es mejor para nosotros. Así que cuando nosotros oramos esperando la bendición para luego confiar en Dios, nosotros ya pensamos que sabemos qué es lo que Dios debería hacer para nosotros confiar en Él. Y amados, eso es injusto porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nosotros no. Y si Dios sabe que algo es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos, o tal vez en un momento más tarde, y no nos da lo que nosotros queremos, entonces en lugar de llevarnos a tener más confianza en Dios, esto nos va a llevar a desconfianza. O nos va a llevar a incredulidad, como quieras llamarlo. Por eso es que hay muchas personas que se acercan a Dios y van a la iglesia por un par de meses, un par de semanas, porque sienten que tal vez Dios les puede ayudar en su crisis, pero si Dios no le da lo que ellos quieren, entonces ¿qué pasa? Se alejan de Dios, porque ellos piensan que saben cómo definir la palabra bendición. Y en lugar de entonces crecer en fe en Dios, ellos más bien se alejan de Dios. Y yo quiero que sepan, esto le puede pasar a los cristianos más maduros. Si no estamos pendientes, si no ponemos mucho cuidado, fácilmente podemos caer en este círculo. Y yo quiero que veamos ahorita, al continuar leyendo la historia, de que José aparentemente vivía un ciclo diferente. Y yo creo que podemos aprender muchísimo de la manera como José vivía. Así que vamos a seguir leyendo la historia para que vean lo que sucedió. Los versículos, en el siguiente capítulo, vamos a leer los versículos 1 hasta el 36. Voy a leer bastante, pero síganme. Dice así: 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño yo estaba de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se había visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son solo uno. Dios le ha anunciado lo que está por hacer.
Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Yo sé que leí un montón de versículos, pero quiero que noten un par de cositas en lo que acabo de leer. Primero, notemos que la cosa empieza a cambiar un poco para José. José en un momento estaba en la cárcel con la barba larga, el pelo largo y la ropa sucia, y de repente estaba frente al faraón, afeitadito, bañadito y con un poquito de talco encima. Estaba bien limpiecito frente al faraón, y lo que quiero que noten, mis amados, es la valentía con la que este muchacho le habla al faraón. Porque quiero que recuerden, mis amados, que José era un hebreo, era un extranjero. Probablemente tenía un acento cuando hablaba con el faraón. Era alguien básicamente que muchos veían como alguien insignificado. Había estado en prisión los últimos años y antes de eso era un esclavo. Pero a pesar de eso, él habla ante el faraón con una valentía increíble. Él le interpreta los sueños y él habla de parte de Dios. Desde un principio él dice, es Dios quien va a dar la interpretación. Y no solamente eso, sino más adelante lo reafirma 2 veces. Él dice, Dios está diciendo lo que está a punto de suceder. Así que con todo el valor del mundo, con toda la confianza del mundo, él habla al faraón y le dice no solamente lo que el sueño significaba, sino también lo que él tenía que hacer. Él le dice al faraón, tienes que buscar a alguien que se encargue de almacenar comida y tienes que buscar inspectores y alguien que supervise todo esto. Él le dice el plan al faraón. El faraón ni siquiera le preguntó, ¿qué hago? Pero él, con una valentía increíble, habla ante el faraón. Mis amados, al yo leer esto, me doy cuenta mis amados, que la vida de fe de José era un poquito diferente a la nuestra. El ciclo de fe que él vivía era diferente al que nosotros vivimos. José, al parecer, no estaba esperando que Dios le mostrara que podía confiar en él para él confiar en Dios. Más bien todo lo contrario. Parece ser obvio que José confiaba en Dios, aunque José todavía no había recibido la bendición. Aunque José todavía técnicamente Dios no le había mostrado que podía confiar en él. Entonces yo creo que el círculo o el ciclo de José lo podemos dibujar de una manera diferente. José, al igual que nosotros, también experimentó crisis. Él también pasó por momentos difíciles, varios, y ya los hemos mencionado. Y esos momentos difíciles hicieron que José se acercara a Dios, que él buscara al Señor. Él también se acercó a él y lo sabemos otra vez porque constantemente fue fiel a Dios. Sabemos que buscaba la sabiduría de Dios para interpretar sueños. Entonces, él buscaba de la sabiduría del Señor. Pero vemos la diferencia en este próximo paso. Podemos ver que José, mis amados, en lugar de esperar la bendición o de pedirle a Dios que le diera bendición, José tenía su confianza puesta en Dios. José confiaba en Dios. De hecho, el simple hecho de que él le dijo al faraón el sueño era una señal de que él tenía fe en Dios. Egipto tenía el río Nilo, las vacas venían saliendo del río Nilo y el río Nilo había fluido fuertemente por los últimos 200 años. En Egipto no se había escuchado de una hambruna en muchísimo tiempo. Así que él decirle al faraón, vas a vivir una hambruna de 7 años, era un gran acto de fe. El hablar en nombre de Dios ante el faraón era un gran acto de fe.
podemos ver, mis amados, que a pesar de que él todavía, porque todavía no había sido liberado, él estaba ante el faraón como un esclavo que le estaba dando la oportunidad de hablar ante él, aún como un esclavo prisionero. José estaba confiando en Dios y no esperando la bendición antes de confiar en Dios. Tenemos que prestar atención en esto, hermanos, porque nosotros hacemos lo contrario. Nosotros decimos, Señor, dame la bendición, y si me das la bendición, entonces yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar más en ti. Pero esto no es lo que estaba haciendo José. José más bien estaba diciendo, Señor, yo confío en ti. Y lo demostraba con sus acciones, vivía una vida de fe. Al él hablar con el faraón, lo que habló estaba demostrando que confiaba en Dios. Y esto fue lo que abrió las puertas para que él pudiera entonces recibir la bendición. Y eso lo vemos en el resto del capítulo. Quiero leer un montón de versículos otra vez, desde el 37 hasta el 57, pero vamos a ver cómo él recibe la bendición. Dice así: al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Podemos ver cómo José pudo experimentar la bendición de Dios, pero vemos que la bendición llegó después de la confianza. Dice que el faraón, al ver a este joven que confiaba en el Señor, al ver a este hombre que obviamente el Espíritu de Dios estaba sobre él, él le dijo, tú vas a estar a cargo. A este jovencito de 30 años con su acento, que era un esclavo y que estaba en prisión, le dijo, tú vas a ser el segundo al mando. Inmediatamente lo elevó, le mostró al mundo, a las ciudades y al país de Egipto que él era el segundo al mando. Hizo todo lo posible para que lo vieran, este hombre está a cargo. Y efectivamente, él empezó a cumplir su función y las cosas se dieron tal como Dios le había mostrado a José que iban a suceder. José pudo recibir la bendición, pero quiero que noten que la bendición de José llegó después de que él tuvo confianza en el Señor. No antes, como nosotros queremos que suceda, sino antes. Él confió en el Señor y porque confió en el Señor, entonces Dios le permitió experimentar la bendición que él experimentó
le permitió experimentar. Y lo interesante de esto es que esa bendición le ayudó a experimentar la crisis, la hambruna y lo que venía después, que vamos a ver en los siguientes capítulos cuando él tuvo que reencontrarse con sus hermanos. Amados, yo creo que este ciclo, este círculo es mucho más saludable que el que nosotros queremos vivir. Es mucho más saludable que este otro, porque este otro puede llevarnos a la desconfianza o a la incredulidad, mientras que este siempre nos lleva a donde Dios quiere que vayamos. Pero quiero que noten también, mis amados, que Dios decidió cuándo bendecir a José y cómo bendecir a José. No fue José. Quiero que recuerden que él tuvo que esperar unos 2 años más. Quiero que recuerden que la bendición llegó cuando Dios vio que era el momento preciso y no antes. Y, amados, esa es la confianza. Es allí donde tú y yo tenemos que aprender a vivir. Que muchas veces nos toca estar aquí en la confianza y en esta flecha por más tiempo del que nos guste. Pero cuando Dios vea que es el momento preciso, Él va a actuar en nuestra vida. Hace unos años atrás recuerdo que estábamos visitando la bella ciudad de Veracruz con mi familia y recuerdo mi hijita tenía unos 3 años tal vez en ese momento y estábamos caminando ahí en el bulevar y vimos un pequeño parquecito que estaba honestamente un poquito viejo y un poquito oxidado inclusive, pero mi hija de 3 años estaba feliz jugando ahí en el parquecito. Pero detrás del parque yo podía ver un parque mucho más grande, mucho más nuevo, mucho más hermoso que el que estábamos en ese momento. Y yo entonces quise llevar a mi hija a que fuéramos al otro parque. Y recuerdo que yo estaba tratando de llevar a mi hija, pero ella no quería. Ella quería quedarse en el parquecito pequeño. Ella quería quedarse ahí porque era lo único que podía ver. Yo tenía que decirle, mamita, confía en papi, confía en papi, confía en papi. Hasta que finalmente tomó el paso de fe y caminó conmigo. Y cuando vio ese parque grande, cuando vio ese parque hermoso, la sonrisa en su rostro fue algo increíble y ella pudo disfrutar de este parque hermoso. Pero ella, para poder disfrutar de esa bendición, ella tuvo que primero confiar en papá. Y de la misma forma, mis amados, para nosotros poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que dejar de aplicarle la lógica humana a Dios y tenemos que empezar a confiar en Dios antes de la bendición para luego entonces poder experimentar la bendición que Dios tiene para nuestra vida. La vida de José nos enseña que este es un ciclo mucho mejor. Cuando estamos en crisis, lo mejor que podemos hacer es orar. Pero en lugar de orar y decir, Señor, bendíceme, tenemos que orar y decir, Señor, yo confío en ti. Dame sabiduría y dame fuerza para confiar en ti. Y cuando hacemos esto, podemos eventualmente, en el tiempo de Dios, experimentar la bendición. Yo quiero que sepan, mis amados, que José es simplemente una antesala a alguien que más adelante nos iba a mostrar esto de una manera mucho más grande y de una manera perfecta. Que yo quiero que sepan, mis amados, que Jesús también vivió este ciclo. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús jamás hizo algo erróneo. Jesús jamás se equivocó. Vivió una vida completamente perfecta. Y a pesar de eso, uno de sus amigos más cercanos lo traicionó. Eso llevó a Jesús a pasar una crisis. Él sabía que él iba a morir. Y esa noche, donde él sabía que él iba a morir, él oró al Padre. Él fue al Padre en oración. Y al ir al Padre en oración, yo quiero que noten, en Juan 17 nos enseña que Él no dijo, Señor, bendíceme, Señor, líbrame de esta. Él dijo, Señor, yo quiero, me gustaría que me libres de esta. Pero Él dijo lo siguiente, no mi voluntad, sino tu voluntad. Eso nos demuestra, mis amados, que Jesús dijo, yo confío en ti. No necesariamente tienes que darme la bendición. Él dijo, yo confío en ti. Y yo quiero que sepas, mi amado, que Jesús murió en la cruz. A pesar de que su deseo era tal vez humano, no tener que pasar por esa copa amarga, Él tuvo que pasarla. Él murió en la cruz. Pero en esa cruz Él pagó por tus pecados y por los míos. En esa cruz Él logró el regalo más hermoso que pueda existir. Él pagó por toda la injusticia de la humanidad. Él pagó por todos los males que tú y yo hemos cometido y que nos hacían esclavos al pecado y que nos alejaban de Dios para toda la eternidad. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, él dice lo siguiente, por eso
porque él confió en Dios antes de la bendición. Por eso él dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él confió en el Padre y porque confió en el Padre, entonces él fue exaltado hasta lo más alto. Y al él resucitar y ser exaltado, entonces tú y yo podemos tener seguridad de que Dios cumple sus promesas y de que Dios nos da su bendición en su tiempo. Al él morir en una cruz y pagar por nuestros pecados, entonces tú y yo podemos tener seguridad de que podemos confiar en Dios aún antes de la bendición. Amados, tal vez tú no estás experimentando lo que Dios tiene para tu vida porque no has puesto tu confianza en el Señor. Tú estás confiando en ti mismo, en tus obras, o tal vez estás diciendo, Señor, muéstrame que puedo confiar en ti antes de confiar en ti. Y como te dije al principio, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Él envió a su Hijo amado, Jesús, a morir en una cruz y pagar por tus pecados para que tú pudieras tener vida eterna. No hay demostración más clara de que puedes confiar en alguien. Es la demostración más clara. Pero tú tienes que estar dispuesto a creer. Y si tú crees, entonces es allí como vas a abrir las puertas para poder experimentar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y aun si las cosas no se dan como tú quieres que se den aquí en la tierra, pues si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes tener seguridad de vida eterna con Él, donde ya más nunca vas a sufrir. Pero todo comienza con tú poner tu fe en el Señor antes de recibir la bendición. Tal vez tú tienes que hacer esto hoy por primera vez. Y si tú tienes que hacerlo, yo quiero darte la oportunidad de que lo hagas, de que no esperes más. Si tú estás ahí, nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, estás esperando por más pruebas, ya no hay más. Él envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz, eso es suficiente. ¿Estás dispuesto a creer o no? Si quieres hacerlo, yo te voy a invitar a que tomes tu teléfono en este momento y mandes un texto con la palabra conectar al número 94253. O vayas a la página web de la iglesia, iglesiafielder.org/conectar. Y que llenes el pequeño formulario que aparece allí y uno de nosotros, los pastores, te va a ayudar a crecer en tu fe en el Señor Jesucristo. Pero déjanos saber. Ahora, yo también sé que hay algunos de ustedes que tal vez ya pusieron su fe en el Señor Jesucristo, pero no lo han demostrado públicamente. No han dicho públicamente que su confianza está en el Señor. La manera como lo hacemos público es por medio del bautismo. Y tal vez tú estás esperando, no, cuando Dios cambie esto en mi vida, entonces me bautizó. O cuando Dios me dé esto, entonces me bautizó. O cuando Dios convenza a mis padres de que está bien ser cristiano, entonces me bautizo. Yo no sé qué estás esperando, pero estás esperando que Dios te dé una prueba, una bendición antes de tú dar el paso de fe. Y yo quiero recordarte que primero tomamos el paso de fe antes de recibir la bendición. Yo quiero invitarte, amado, a que hoy, tú des ese paso de fe. Hoy tú tienes una oportunidad hermosa. Si tú estás en el área de Dallas-Fort Worth, yo quiero que sepas, hoy vamos a tener una celebración de bautismos en la ciudad de Arlington, en el lago Viridian, y tú puedes ser parte de esta celebración. Hoy mismo tú puedes públicamente declarar por medio del bautismo que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu confianza está en Él, aunque no hayas recibido la bendición que quieres. Si tú quieres hacer esto, te voy a invitar a que también mandes un texto con la palabra conectar al 94253. Y yo te aseguro que uno de los pastores te va a contactar en lo más pronto posible. En cuestión de minutos te vamos a llamar para que tú puedas ser parte de la celebración de bautismo que vamos a tener más tarde en el lago Viridian. Por favor, no esperes más. Hoy es el día. Yo sé que también hay algunos de ustedes que son creyentes del Evangelio. Y tal vez estás diciendo, Ender, pero yo he creído en Jesús, yo me he bautizado y aún así estoy pasando por esta crisis todavía. No he recibido la bendición y sí, yo quiero confiar en Dios, pero me gustaría ver alguna señal, que Dios responda a mi oración. Amados, yo entiendo, vivimos en un mundo imperfecto, pero yo quiero recordarte que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yo quiero recordarte, mis amados, que Dios llegó a la vida de José y sacó a José de esa prisión en el momento preciso. Si José hubiese salido de la prisión cuando el copero fue liberado, él no hubiese estado en esa prisión 2 años más tarde cuando el faraón tuvo el sueño y él no hubiese experimentado las bendiciones que experimentó después. Aunque tal vez fue un tiempo difícil esperar, Dios apareció en el momento justo y de la manera justa porque es así como Dios obra. Quiero recordarte también que el mismo Señor Jesús, mi amado, tuvo que pasar por una muerte cruel para luego ser resucitado. Y tú y yo, mis amados, sabemos que podemos confiar en Dios en esta vida porque Él nos ha asegurado una vida eterna.
Y Él nos ha dado unos elementos que nos ayudan a recordar que podemos confiar en Él. Un momento, yo te voy a invitar a que juntos tomemos la cena del Señor. Si tú eres creyente del Evangelio y has sido bautizado, a que tomemos el pan y que tomemos la copa y que recordemos que podemos confiar en Él. Que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre y por lo tanto podemos estar seguros de que en el momento justo, en su tiempo, Él nos va a dar la bendición que necesitamos. Así que te voy a invitar a que prepares tu corazón. Vamos a cantar esta canción juntos y después de la canción entonces yo voy a regresar y juntos vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a cantar ahora. Terminas lo que empiezas, tus promesas cumplirás. Provisión en el desierto, lo ves todo hasta el final. Lo ves todo hasta el final. El Señor es nuestro Dios, siempre es fiel y nunca cambia. En la noche Él nos guía y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios. Silencio en la espera, bueno tú siempre serás. Cada plan es por tu gloria, bueno tú siempre serás. Bueno tú siempre serás. El Señor es nuestro Dios, siempre es fiel y nunca cambia. En la noche Él nos guía y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito en mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito en mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito en mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito en mi luz. Solo tú.
Dios, en estos dos elementos tenemos toda la evidencia que tenemos para saber que podemos confiar en Dios. Podemos poner nuestra confianza en Él aún antes de las bendiciones que hemos recibido. Porque estos elementos nos recuerdan que Jesús, el Hijo amado de Dios, estuvo dispuesto a entregar su cuerpo. Esto es lo que el pan representa, que Él entregó su cuerpo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre para la eternidad. Tomamos la copa, recordamos que Él derramó su sangre para que lo que nos impedía que estuviéramos en el Padre fuera lavado. El pecado, la copa, el jugo que hay adentro representa la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Yo sé que tal vez estás pasando por una crisis emocional, financiera, de salud. Amados, estos elementos nos recuerdan, aún antes de que eso se resuelva, tenemos un Dios en quien podemos confiar. Así que yo te voy a invitar a que los tomemos juntos, que les demos gracias a Dios, que podemos confiar en Él antes de la bendición. Vamos a tomar el pan ahora y recordemos con gratitud que Él entregó su cuerpo por nosotros. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar la copa y vamos a recordar que gracias a Dios nuestros pecados han sido lavados. Y que aun si las cosas no se dan como nosotros queremos aquí en la tierra, gracias a eso, gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús, nosotros un día vamos a estar en la presencia de nuestro buen Dios, donde ya no tenemos que sufrir. Vamos a tomarlo y recordar esta hermosa bendición. Amado Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón porque muchas veces queremos que nos des evidencia y prueba antes de confiar en ti. Pero hoy decidimos creer en ti aún antes de la bendición. Decidimos mirar a la cruz, mirar al hecho de que Jesús entregó su cuerpo y derramar su sangre por nosotros y saber que podemos confiar en ti. Sabemos que el Señor es nuestro Dios. Te amamos, Señor, te adoramos y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que hayas sido animado por medio de esta palabra, no tan solo a confiar en Dios, sino también a responder, porque sus planes son perfectos y su tiempo es perfecto. Y puedes responder ya sea para recibirle en tu corazón y recibir los planes que Él tiene para tu vida, o para dar el paso del bautismo y confesar públicamente lo que Él está haciendo en tu corazón. Para poder responder a esto, lo puedes hacer en este momento enviando un mensaje de texto con la palabra conectar al 94253, o puedes ir a nuestra página web iglesiafielder.org/conectar y un pastor se va a comunicar contigo para guiarte en este proceso. Y qué mejor momento para responder que hoy, que estaremos haciendo una celebración de bautismos en el lago Viridian a las 5:30 de la tarde. Así que te esperamos para que puedas ser parte de esta experiencia, ya sea que vas a las aguas del bautismo o que puedes presenciar y ser testigo de todo lo que Dios está haciendo. Y todo esto es gracias, iglesia, a tu generosidad. Dios está usando tus recursos y talentos para poder seguir levantando el nombre de Jesucristo e impactar vidas aquí en nuestra ciudad y alrededor del mundo. Así que te animamos en este momento a adorar a Dios por medio de tu generosidad. Puedes hacerlo enviando un mensaje de texto al 77977 con la palabra Fielder ESP, o ve a nuestra página web iglesiafielder.org/dar y vas a poder dar de una manera segura y sobre todo ser parte de lo que Dios está haciendo. Les esperamos esta tarde en la celebración de bautismos, les esperamos la semana que viene, ya sea en cualquiera de nuestros campus o por medio de este servicio virtual. Iglesia Fielder son enviados.